Para muchos trabajadores, durante este 1 de mayo no hubo nada que celebrar ni conmemorar. Algunos, en el sur, amanecieron con los camiones que manejan quemados y otros, en Santiago, vieron cómo sus locales comerciales eran saqueados y destruidos por hordas de inescrupulosos. Para estos ciudadanos, el Día del Trabajador del año 2022 será recordado como aquel donde perdieron sus principales fuentes laborales. Pero la falta de seguridad no solo afecta a la libertad de trabajo. La violencia es un cáncer que hace imposible el ejercicio de casi todos nuestros derechos fundamentales. En este sentido, podríamos decir que sin seguridad nadie puede gozar, por ejemplo, del derecho a la vida, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, ni el derecho a la salud. De hecho, así lo reconoció el subsecretario Monsalve en un punto de prensa reciente. Desde este punto de vista, la seguridad es entonces el piso mínimo sobre el cual podemos desarrollarnos individual y comunitariamente. Sin embargo, la seguridad ciudadana no se garantiza solo con diálogo y buenas intenciones. Hay veces en que es necesario desempolvar todas las herramientas que la Constitución y las leyes ponen a disposición del Poder Ejecutivo, incluida la fuerza pública y los estados de excepción. Por cierto que este no es el escenario ideal, pero cuando el orden público se ve alterado de manera tan grave y permanente como en el sur, aquel gobierno que insiste solo con el diálogo termina desamparando a los más vulnerables de la población, aquellos que no pueden optar a un trabajo más seguro o a una ruta menos riesgosa, o aquellos que no tienen los medios para contratar agencias de seguridad privada. El problema al que nos enfrentamos hoy no es solamente político, como algunos dicen. A pesar de que se ha dicho hasta el cansancio, conviene repetirlo una vez más, aunque en distintas proporciones. Tanto en la Araucanía como en Iquique y también en Estación Central existen bandas de crimen organizado que controlan el territorio, que cobran peaje, arriendan espacios, trafican droga, matan a bandas rivales y se llenan los bolsillos a costa de chilenos y migrantes que no tienen otra forma de ganarse la vida. En la Araucanía, región donde yo nací y crecí, son las propias comunidades mapuches las que sufren por la ausencia de la fuerza del Estado. Son estos ciudadanos los que no pueden mandar a sus hijos al colegio, porque las bandas terroristas al interior de las comunidades no solo queman las escuelas, sino también interceptan los furgones escolares y pistola en mano se apoderan de los vehículos. En el fondo, la obstinación del gobierno en insistir con una estrategia de diálogo fracasada está destruyendo las vidas de los propios mapuches, muchos de los cuales no pueden conciliar el sueño por las noches a causa de los constantes robos de madera y de ganado. No obstante, hasta ahora el gobierno cree que aquí solo estamos frente a un conflicto entre el pueblo-nación mapuche y el Estado de Chile. Por cierto que algo de eso hay, por cierto que tenemos una gran deuda con nuestros pueblos originarios, pero creer que ese es el único eje del problema a estas alturas es de una ingenuidad poco creíble. En esta línea, al presidente y a la ministra del Interior les vendría bien una conversación sincera con Andrés Cruz, actual constituyente y ex fiscal del Ministerio Público. Cruz, un hombre de izquierda, quien de hecho se define como socialista, declaró en una entrevista reciente con Cristian Barken que en la zona operan al menos 4 organizaciones terroristas que se amparan bajo consignas políticas, pero que en realidad, a través del pánico, buscan obtener decisiones de la autoridad que favorezcan sus intereses económicos. Pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El gobierno debería considerar que su tosudez respecto del empleo de la fuerza pública no es algo que esté avalado por nuestro sistema jurídico. Así, el uso de todos los medios que la ley ha puesto a su disposición para controlar el orden público, incluida la fuerza legítima, es una obligación prioritaria para el presidente, según el artículo 24 de la Constitución vigente. Ahora bien, si el oficialismo no quisiera escuchar lo que dice la Constitución de los 4 generales, al menos debería prestar atención a un reciente fallo de la Corte Suprema, de fecha 20 de abril, donde se establece que el Estado ha incumplido el deber de brindar seguridad a cierta parte de la población y ordena, en consecuencia, la adopción de un plan de medidas que resulten eficientes para la protección de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos. ¿Deben ser los medios de fuerza excluidos de este plan de medidas? ¿Qué pasará si este plan, implementado por el gobierno, no resulta eficiente según los términos de la Corte Suprema? ¿Podría existir un desacato por parte del Estado? ¿Justificaría esto una acusación constitucional contra la ministra del Interior?
El gobierno debe dejar atrás la condescendencia con la violencia, debe dejar atrás las actitudes infantiles del pasado respecto al control de armas y el indulto a los presos políticos. Debe asumir de una vez que son las constantes violaciones a los derechos humanos las que justifican la acción coactiva del Estado y la restauración del principio de autoridad. Renunciar al uso de la fuerza legal solo provocará mayor fuerza y violencia ilegal. Las bandas de crimen organizado, tanto en el sur como en el norte, no depondrán las armas solo porque el Estado diga que ahora quiere dialogar. Tampoco lo harán los delincuentes, que se aprovechan de las marchas de la Alameda. Todo lo contrario, se sentirán a sus anchas para seguir asolando los territorios de los que se creen dueños y señores. Si al gobierno realmente le interesa que los chilenos podamos ejercer nuestros derechos en paz y en libertad, la fuerza pública no debería estar excluida de su caja de herramientas legales. Desde luego que ésta debe emplearse según estándares internacionales y con pleno respeto a los derechos humanos. Pero vetarla de plano solo puede ir en contra de la propia agenda de transformaciones que se propone el oficialismo. Si el foco del gobierno entrante estará realmente sobre los grupos que han sido olvidados por el Estado de Chile, la seguridad y los medios necesarios para garantizarla no pueden quedar en segundo lugar. Después de todo, tal como dijo la Corte Suprema en el fallo ya citado, los efectos nocivos de la violencia y el terrorismo repercuten de manera transversal en la sociedad, pero indudablemente repercuten con mayor dureza en los grupos más vulnerables de la misma.